Y después de haber estado 20 días, 4 semanas desgranando el tratado sobre la brevedad de la vida de Séneca, bueno, ¿cómo podemos sintetizar esta obra? ¿Cómo podemos sintetizar el mensaje de Séneca? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era el objetivo escribiendo este tratado? Y sobre todo, qué beneficio podemos sacar de esta sabiduría que este filósofo cordobés estoico nos legó, si lo llevamos a la práctica, si lo ponemos en práctica cada día? Que como tanto se repite en el mundo de la filosofía, especialmente en el estoicismo, la verdadera sabiduría no reside en la teoría, no reside en las palabras, sino en la práctica, en la toma de acción. Y eso es lo que buscamos siempre, lo que buscamos tanto aquí en el podcast Libertas como en la academia, como en el reto. Así que bueno, eso es lo que vamos a buscar hoy, también entender un poquito más, hacer una breve síntesis de lo que hemos estado un poco explorando, profundizando estos días, para que tomemos acción, para que lo pongamos en práctica. Pero antes, déjame que te dé la bienvenida un sábado más al podcast Libertas. Soy Agustín Blanco y hoy te voy a invitar a recorrer conmigo, a hacer este podcast, a grabar este podcast a lo peripatético, paseando como hacían los seguidores de Aristóteles en el peripato, en ese corredor, en ese pasillo que había en la academia. Y hoy vamos a estar grabando este episodio en las calles de la ciudad en la que me crié, una ciudad que amo, que es Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares, que además hoy está un poquito concurrida porque se está celebrando aquí en la Magistral, en la Catedral Magistral. Esta es una de las dos que hay en el mundo, aquí la tenemos, y se está celebrando el inicio del año universitario. Así que es posible que voy a intentar pasar por calles un poquito más tranquilas para que no haya mucho ruido, pero es posible que haya algo de ruido alrededor. Así que vamos a meternos a la faena que hoy nos trae aquí. ¿Qué pretendía Séneca? ¿Para qué escribió Séneca este tratado? Que decimos tratado, pero normalmente se suelen conocer estas obras, sobre todo breves, hay algunas largas, como por ejemplo Sobre la ira, que es una de las más largas. Se les llama diálogos porque siempre tiene un destinatario. Siempre hay es una conversación entre Séneca, realmente es como un monólogo, entre Séneca y su destinatario. En este caso, el destinatario, que realmente siempre somos nosotros. El destinatario es Paulino. Paulino se tiene bastante seguridad de que era su suegro. Podía ser su cuñado porque el hijo de este señor, de Paulino Pompeyo, también se llamaba Paulino, que ellos eran los familiares de su mujer Paulina, ¿no? De Paulinos, de Paulinas, iba la historia. Entonces, este suegro de Séneca, debemos entender que Séneca lo escribe en el año 55, él ya está en Roma, lleva 6 años ahí desde que regresó del exilio de Córcega, y justo en ese año, después de que, sabemos que en cuanto llegó Agripina, que fue quien lo trajo, que era la esposa del emperador, y ella lo quería de preceptor, de consejero, de tutor, de maestro directo de su hijo Nerón, que entonces era un preadolescente y que en ese año, en el 55 después de Cristo, alcanzaría el poder máximo y se convertiría en emperador. Y por tanto, Séneca la acompañaría. Unos meses después, en esos meses en los que estaría escribiendo este tratado, este diálogo, se convertiría en cónsul, que es como, después del emperador, la figura política que más poder, que más influencia, que más peso tenía en Roma. Entonces, ya sabemos que Séneca en estos momentos era la persona más poderosa después de Nerón en todo el imperio, ¿no? Y en este momento Séneca le decide escribir a Paulino, este suegro suyo, quien era una persona muy destacada también en el imperio. De hecho, ostentaba un puesto, una posición, un rol de muchísimo cargo, de muchísima fuerza, como era el prefecto de la nona, un cargo, el prefecto del grano, ¿no? el cuidador, el guardián del grano, que era la persona que se encargaba, una persona por su importancia, nombrada directamente por el emperador, y que se encargaba de que ese principal sustento de los ciudadanos romanos que llegara, que se importara correctamente, que se organizara, que se distribuyera correctamente, ¿no? Por tanto, una persona muy poderosa. Vemos que en esta familia los cargos que se ostentaban eran de bastante poder, ¿no? Y Séneca, como vemos en este tratado, le dice a su querido Paulino, como comienza este diálogo, que al parecer, como menciona Séneca, Paulino tuvo que llevar una vida
sin tacha. Digamos que esos años de profesión los hizo de forma muy virtuosa, de forma muy honrada, de forma muy comprometida, de forma muy implicada. Tanto es así, ¿no?, que Séneca menciona en su tratado que el que ha sido capaz de soportar tantas y tan grandes tempestades, tanto internas como públicas, sobre sus hombros, que es tiempo de comenzar a vivir, ¿no? Y al fin y al cabo, este libro, si tuviéramos que resumir de alguna forma este tratado, este diálogo, es una llamada de conciencia a la vida. Es un llamado que Séneca nos hace a que vivamos, ¿no? Que ahora vamos a entrar realmente cómo para Séneca, cómo este estoico entendía que debíamos de vivir, cómo él entendía, cómo nos anima a vivir una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Entonces, como siempre Séneca hace, para su diálogo siempre busca un protagonista, siempre busca una diana sobre la que lanzar sus flechas, como se dice tanto en el estoicismo, ¿no? Que no hay viento favorable a quien no sabe a qué puerto se dirige, por lo tanto, Séneca siempre busca un puerto, siempre busca una diana a la que disparar sus enseñanzas, y en este caso, esa diana son los occupatio, los ocupados, esas personas que viven tan ajetreados que van como pollos sin cabeza en su vida, que quizás, bueno, nos podamos sentir algo identificados, ¿no?, según en qué momento, un poco más o un poco menos. Y ahí estamos nosotros, los occupatio, escuchando a Séneca, tratando de aprender cómo invertir sabiamente nuestro tiempo, ¿no? Por eso estos 20 días han sido sobre gestión del tiempo, que como hemos visto, no se trataba de gestionar el tiempo de una manera que nos volviéramos más productivos, que hiciéramos más y más cosas, sino que se pretende lo contrario, que dejemos de ser esos occupatio que se pasan toda la vida ocupados, ajetreados, como pollos sin cabeza, y que realmente cuando van a morir, en sus últimos momentos se dan cuenta de que, bueno, pues de que apenas han vivido, ¿no? De que apenas han vivido. Y como veíamos ayer en el último día de este comienzo grupal de 20 días, Séneca finaliza su tratado diciendo que al final en ese funeral, en el funeral de los occupatio, se dan cuenta que realmente es un funeral, se podría comparar, él lo compara con un funeral de niños. ¿Por qué? Porque han vivido tanto como los niños, han estado haciendo otras cosas que él interpreta como no vivir, ¿no? Entonces se marchan sin haber vivido, ¿no? Algo que para él se lo dice en varias ocasiones, que es vergonzoso, que es muy triste, bueno, les llama desgraciados, les llama desgraciados, les llama de todo aquí a los pobres occupatio. También nos ha servido para ver el estilo de Séneca, bastante punzante, bastante directo, bastante crítico, bastante estricto con lo que él considera que es lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que Séneca lo que pretende de nosotros es que vivamos una vida, que la vivamos lo mejor posible, de la forma más virtuosa posible, que dejemos de ser esos occupatio que da por hecho que lo somos. Claro, y ahora la siguiente pregunta sería, vale, Séneca, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Y bueno, aquí él, claramente, pues el filósofo, ¿no? Y en concreto perteneciente a la escuela estoica, la escuela de la filosofía de la virtud, pues obviamente nos va a apuntar a la virtud, nos va a apuntar a que cada día seamos un poquito mejores, que cada día desarrollemos esos talentos que la naturaleza esos dones que la naturaleza nos ha proporcionado, y que nos encaminemos a ese bien sumo, a ese bien máximo, considerado para los estoicos, que era el servir a los demás, el tener esa disposición continua de servicio, de tratar de hacer algún tipo de aportación, ¿no? Como decía Séneca, sin importar si llegábamos a muchos, a pocos, a solamente las personas cercanas o a nosotros mismos. Es posible que bueno, si en función de cada uno de nosotros, si alguno de nosotros se encuentra en un punto un poco bajito, un poco hundidos en la vida, en la dimensión que sea, pues a lo mejor primero necesitamos salir de ese hoyo, ayudarnos primero, servirnos a nosotros mismos y después contribuir al bienestar de los demás, ¿no? ¿Y cuál era la manera en la que él nos invita a hacer todo esto? Bueno, pues él lo tiene claro, y es invirtiendo tiempo, retirándonos un poquito, creando espacio para poder pensar, para reflexionar, para no ser tan salpicados por la opinión ajena, para que realmente podamos ser independientes en nuestra decisión. Y eso, pues claro, eso conlleva soltar higos, como siempre decimos, ¿no? Soltar cosas, quitar tiempo de
de ese negotium, que el negotium es no ocio, lo que no es ocio, ¿no? Esas tareas que realizamos para poder pagar las facturas, para poder traer el alimento a casa, y que una vez que tenemos ese alimento garantizado, que hemos cumplido con nuestras obligaciones, que tratemos de crear, que tratemos de proteger algún ratito al día para cultivar nuestra alma, para cultivar nuestro espíritu, para reflexionar hacia dónde queremos y cómo queremos conducir nuestra vida, y que simplemente lo hagamos, ¿no? Al final es una llamada a dejar de esperar, dejar de posponer, empezar a vivir aquello que consideramos importante ya, de forma reposada, sin hacer tantas miles de cosas como hacemos, y hacerlo con presencia, con conciencia de que los años están pasando, de que estamos viviendo, y que no nos pase como a esos occupatio que llegan al final de sus días y tienen un funeral como de niños, ¿no? Porque al final no han vivido más que esos niños, han estado ajetreados, zarandeados, como nos recuerda este estoico cordobés, zarandeados, dando vueltas por una vida sin rienda consciente, en la que, como él decía, no han tenido tiempo para ellos. Que, como en más de una vez Séneca nos invita durante el tratado, ¿no? Reflexiona, echa las cuentas y te darás cuenta, como él dice, valga la redundancia, del poco tiempo que quedó para ti. Y esa va a ser la invitación que quiero que te lleves del podcast de hoy, de este ratito que hemos estado caminando juntos aquí entre las ajetreadas calles de hoy de Alcalá de Henares, y que dejes de esperar, que dejes de posponer, que sobre todo te tomes el tiempo para reflexionar, para pensar acerca de qué es lo importante para ti, para crear y proteger un ratito cada día en cultivar nuestro espíritu, en cultivar nuestra alma, en cultivar nuestra mente, en pensar hacia dónde queremos ir en esta vida, que para cada uno de nosotros será un puerto diferente, cómo queremos invertir esos días, cómo podemos hacerlo de forma reposada, y hacerlo, dejar de posponer, dejar de esperar y simplemente hacerlo. Así que bueno, hasta aquí el podcast Libertas de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias especialmente a los miembros de la academia que nos hemos estado ejercitando juntos durante estas 4 semanas, durante estos 20 días. Y preparaos porque muy breve llega el próximo comienzo grupal. Esta vez será con otro maestro estoico, con el maestro Epicteto. Así que preparaos, que Epicteto ya sabéis que le va la caña y pronto le tendremos aquí. Así que nada, gracias una vez más a todos los miembros de la academia, gracias a ti que estás aquí formando parte de esto, ejercitándonos juntos, y recordarte que cada día mando un breve mail a la mañana con un breve recordatorio, un breve mantra estoico que nos guíe, que nos recuerde el camino y que nos acompañe en este maravilloso ejercicio de la virtud, del arete, de la excelencia como personas. Gracias por formar parte de esto, nos vemos en la academia, en el mail diario o aquí en el podcast Libertas el próximo sábado. Seguimos.